suizo, eh, hay 2 o 3 ejemplos nomás de lo que se puede poner, porque yo igual había puesto cosas que se me ocurrían a mí, o que habíamos charlado, no que habíamos charlado, habíamos visto en el video, Ujú. y me dijo que esos ejemplos los sacara porque no estaban en el... Claro, o sea, la idea del trabajo práctico era que pusieran, que se apegaran a lo que estaba presentado, no cosas imaginarias, no nada que estuviera fuera del texto, ¿sí? Para poder ver yo O sea, si realmente los datos que yo les di los podían encajar en el queso. bien. Para eso Sí, a mí me da la impresión como que queda medio vacío. No lo he querido entregar todavía porque me da la impresión de que queda medio vacío. me pasa Pero que bueno, puede ser que tengas en una cadena o en una secuencia de errores, por ahí puedes tener 1 o 2 fallos nada más. Y igual se produjo el daño. ¿Sí? bien, No era perfecto. necesario, Entonces lo subo nada más. no era necesario por ahí relacionarlo todo. Bien, vamos a ver ahora. Creo que estamos todas, sí. Les voy a, por si les quedó alguna duda o algo, vamos a rever este tema. Después tienen ustedes para realizar una guía de estudio, ¿sí? La guía de estudio el tema es la continuación de lo que vieron del modelo de Rison. Habla sobre la estructura, si se quiere, organizativa y de gestión de un modelo de seguridad que deberían tener las clínicas o los centros asistenciales o los hospitales, y el modelo de la culpa. ¿Sí? ¿Ustedes ya pudieron leer algo de eso? ¿O todavía no? Sí, Sí. Sí, sí, profe, sí. eso no lo entregamos la semana pasada. Claro, era la idea. Claro. El del queso es el que me está costando a mí, El del pero queso. ahora ya me dio una idea. Ahora vamos a repasar lo del queso igual. Bueno, lo de la cultura de la culpa de la seguridad es muy sencillo también de entender, ¿sí? La idea es que una institución tenga primero y principal, desde su política, tenga una cultura de seguridad. Si no tiene una cultura de seguridad, seguramente va a tener una cultura de la culpa. O sea, cada vez que se comete un fallo o un error con un paciente o con el equipo de salud y demás, la cultura de la culpa, ¿qué hace? Es buscar culpables. ¿Sí? Buscar culpables y castigarlos. Eso no está bueno porque esto ¿a qué lleva? A que cada vez que una persona comete un error, responda, que sabe que va a ser castigado. ¿Entiende? Entonces, ahí se da la cultura de error, tapar error, después no aparecen culpables, etcétera, etcétera. En cambio, en la cultura de la seguridad, cuando sucede un error o sucede un fallo, lo que trata de hacer la cultura de la seguridad es ver dónde falló el sistema. ¿Sí? Si falló en la parte humana, si falló en la infraestructura, si falló... ¿Cuál fue el fallo? ¿Cuál fue la barrera que no contuvo? ¿Sí? Y que permitió que se produjera un fallo. Esa es la diferencia entre una gestión de cultura y una de seguridad. ¿Sí? No de buscar culpables, sino de buscar errores en el sistema. Sí, lo que no quiere decir que nadie va a ser sancionado y demás, pero no es el fin último sancionar a alguien, castigarlo porque cometió un error, etcétera, etcétera. Ese no es el fin. El fin es mejorar el ámbito hospitalario y la seguridad del ámbito hospitalario para que eso no vuelva a pasar. Esa es la diferencia entre un sistema de culpa y de seguridad. El de la culpa no le importa si vuelve a pasar o no, le importa agarrar al culpable y castigar, como si eso fuera todo lo que hay que hacer. Pero no, las cosas, si tenemos esa cultura, las cosas siguen pasando. Es más, se agrava porque, como dije anteriormente, nadie va a querer cometer un error, o si lo comete, nadie va a decir, ay, yo cometí un error, porque sabe que va a ser castigado. O sea, no se va a centrar en ver dónde estuvo la falla, sino en castigar a la persona que cometió el error. ¿Sí? Reason da ejemplos de cuáles pueden ser los fallos más habituales, los errores más habituales, ¿sí? Donde a ver, sigo admitiendo compañeros. En cuanto a lo que es la cultura de la comunidad, da bastantes ejemplos y está bastante bueno. Vamos En a la ir. guía de estudio, Sí, disculpe,
En la guía de estudio, en el último punto, que tenemos los 5 porqués, la idea es que nosotros pongamos el punto en sí de decir, ¿pasó tal cosa en este caso? ¿O cómo lo resolvemos? Eso, leyendo la teoría, él explica por qué por qué se deberían hacer esas preguntas, por qué, por qué, por qué. Si un médico cometió un error después de, no sé, o un enfermero después de haber estado de guardia 48 horas, ¿sí? Entonces se busca, ¿y por qué cometió el error? ¿Y cuántas horas de guardia estuvo? ¿Y durmió o no durmió? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué buscamos con eso? Profe, ahí por la teoría llegas a culpar al sistema. O sea, se trabajó esto, ¿por qué se equivocaron todo? Pero porque hay una culpa superior, o sea, un error superior por lo que se produjo todo eso. Bueno, y eso me habla de una cultura de culpa o una cultura de seguridad. Seguridad. Una cultura de seguridad. De seguridad. Sí, yo la teoría la leí, lo que pregunto es qué es lo que quiere que respondamos ahí. Eso simplemente, buscando esos 5 por qué. ¿Qué buscamos? ¿Un culpable o buscamos dónde está el fallo? Mejorar el sistema. Tal cual. Está, yo me la estaba reenredando. No, era más sencillo. Ahora, profe, una pregunta. Sí. Si empezás a investigar, digamos, dónde está la falla en el sistema, ¿no termina siendo una acumulación de errores individuales? Claro, eso sería el queso suizo. A veces, claro, o sea, recuerden que el modelo de queso suizo es el acúmulo de errores que lleva a que se produzca una desgracia, un accidente o lo que fuera. Sí, no, eso sí, pero me refiero a que no buscas culpables, la idea sería buscar por qué falló el sistema. Claro. ¿No sería que para que falle el sistema tiene que haber varios culpables? Sí, pero no se busca al culpable como tal, para castigarlo, claro. Esa es la diferencia. Claro. ¿Sí? O sea, qué sé yo, en el error de una medicación, como en los ejemplos anteriores, una medicación que no correspondía, nadie se dio cuenta, se la administraron a la paciente, y entonces entras a buscar. A ver, ¿por qué fue a parar la medicación en este paciente? Y porque lo de la farmacia no se dieron cuenta. Bien, lo de la farmacia cometieron un error. ¿Y después qué pasó? Que siguió fallando las barreras de contención. Y claro, porque el enfermero tampoco se dio cuenta. Ah, y el responsable último, ¿quién es? Y el médico que la administró. Y el médico tampoco se dio cuenta. Entonces vas viendo todas las faltas que hubieron para poder mejorarlo desde la farmacia hasta que llegó a la administración del paciente. Entonces todo el sistema estuvo mal. Entonces se busca que arreglar eso. Generalmente se hacen protocolos de seguridad como obligar al personal a que sí o sí revise ampolla o revise medicación antes de administrar y registre para que quede registrado, ¿sí? Confirma, sello y la hora del que miró, etcétera, etcétera. Entonces esa sería por ejemplo, una forma de que no vuelva a pasar. ¿Sí? Esos serían los 5 correctos: paciente correcto, medicación correcta, lugar correcto. Tal cual, eso ya está universalizado, pero una cosa es que sea universalizado y otra cosa es que se lleve a la práctica y que esté bajo una normativa. Por ejemplo, debería estar normatizado de que el enfermero miró la ampolla y era la ampolla correcta en la medicación, que la fecha de vencimiento sea la correcta, que sea lo que está indicado exactamente. Entonces, firme y sello. ¡Tac! Y después recién administra. Esa sería una forma de poner una barrera más de seguridad. ¿Sí? Por ejemplo, en los centros de diálisis, cuando van a dializar a un paciente, el paciente se sienta, ¿saben más o menos lo que es un centro de diálisis? El paciente que no le funcionan los riñones, ¿sí? Tiene un riñón especial así, que es de polisulfona, con muchas fibras adentro, eso reemplaza el riñón. Entonces, cuando el paciente se va a dializar, una de las medidas de seguridad que hay, justamente porque hubieron muchos errores, donde el paciente se dializó con un filtro que no le correspondía, porque los filtros van con nombre y apellido, ¿sí? Pero se sentó rápidamente en un sillón, en una máquina, el enfermero no leyó, el paciente no leyó, el médico no se dio cuenta,
y el paciente terminó dializándose con otro filtro, corriendo riesgo de ¿qué? De que se infecte con la enfermedad que tenía el otro paciente. Ejemplo, hepatitis C, HIV, etcétera, etcétera, hepatitis B, cualquier cosa. O cualquier enfermedad infectocontagiosa que esté cursando, porque esos riñoncitos son individuales para cada paciente. ¿Cómo se corrigió eso? Entre comillas, pero se salvó muchos más errores. Es protocolarizando que antes de sentarse el paciente en un sillón, lea y se fije cuál es su filtro. Si el paciente es analfabeto y no puede leer, le pregunta al enfermero. El enfermero suyo, el que lo va a dializar, va y se fija que ese sea el filtro correcto. Entonces, la medida es filtro correcto para paciente correcto. Y va firmado y sellado por el enfermero. Y por el paciente. Esa fue una medida de frenar ese tipo de fallos en el sistema. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en farmacia lo que solemos hacer es cuando se hace el pedido, que ya es un pedido estipulado con los insumos anuales, entonces vos no tenés forma de equivocarte, de poner otra medicación que no esté en el formulario o que se haya pedido. Después, bueno, son 2 personas las que realizan el pedido, uno dicta lo que falta porque va viendo las estanterías y el otro en la computadora haciendo, y van chequeando, qué sé yo, por decirte, me prendí zona, y el otro pregunta, ¿de 8 o de 40? Y así van, ¿viste? Y después cuando llega la medicación es lo mismo, se controla medicación, fecha de vencimiento y lote. Bien. Lo mismo cuando se entrega en ventanilla. Algo que yo siempre, me reía por lo de los filtros, porque algo que yo siempre pido o insistí mucho el tiempo que estuve en ventanilla, era de que el paciente se haga responsable de su tratamiento, para evitar esto de decir, busco la pastillita blanca. No, vos necesitas, entonces cuando vos vas a dispensar una receta le decís, bueno, usted tenía enalapril de 5 miligramos, hidrocortisona de 25, ibuprofeno de 400. Este es el enalapril. Y que el paciente chequee su medicación también. Claro. Y explicarle esto de los nombres genéricos y no de las marcas, ni de la pastillita blanca, la azul, la violeta. O sea, un clásico. Entonces, el color de la pastillita. Tal cual, la redondita blanca. Pero esas fueron medidas que nosotros hicimos con respecto, o que se nos ocurrió, para evitar problemas de entrega de dispensación de medicación. Claro, llevándolo a nuestra materia, ¿no? Claro, perfecto. Bien, ¿alguien más acota algo? Si no, les muestro y les comparto otra vez el quesito para que el que le haya costado. A ver. Voy a parar la grabación.